Y acá, Jonathan, aquí hay algunas cosas que para mí son fundamentales y son hechos que cambian nuestra vida financiera. Bueno, pero esto le puede pasar a solamente a los que trabajan o que son de ingresos propios, que son asalariados. No, esto nos pasa a todos. Esto nos pasa o nos puede llegar y pasar a todos. Entonces quiero citar algunos ejemplos que son importantes. Muchos de estos los vimos con la pandemia. Un despido y nos ponemos a pensar, bueno, despidieron a una persona, no sé, al proveedor o a la proveedora de ingresos dentro de una familia. ¿Cómo cambia nuestro nivel de vida en ese momento, con ese despido? Quiero decirles algo. Hay algunos especialistas en educación financiera que generalmente recomiendan el tener, por ejemplo, un ahorro de 3 meses a 6 meses de lo que es nuestros compromisos mensuales. Eso quiere decir que si una familia gana o una persona, no sé, gasta 200,000 colones por mes para cumplir con sus créditos, con el comestible, con agua, con luz, etcétera, esa persona debería tener un ahorro de 3 meses o de 6 meses de lo que generalmente gasta. Eso quiere decir que esta persona debería tener, si gasta de 200,000 colones, por darles otro ejemplo, gasta 100,000, esta persona debería tener 300,000 ahorrados o en su defecto 600,000 colones ahorrados para prever alguna situación. En este caso, por ejemplo, un despido, que cualquiera de nosotros nos podemos ver en una situación de esas o eventualmente algún familiar. Entonces, por eso les decíamos que un principio fundamental dentro de todo esto es el ahorro. Si bien es cierto, después del ahorro viene la inversión, yo tengo que tener un ahorro que me permita a mí tener un respaldo para poder enfrentar alguna situación en particular. Y si eventualmente, les decía casi que de inicio, una persona está muy endeudada o está muy comprometida, ¿cómo hace para resolver una situación de estas? Hablamos de igual forma de una reducción de jornada, de una emergencia. Hay personas que dicen, bueno, o especialistas, es que siempre es importante ahorrar un 10, un 15, un 20, un 25% de nuestro salario. Yo estoy de acuerdo, pero aún así, usted no puede ahorrar esos porcentajes o esos montos. Siempre es importante ahorrar, pero ahorrar de manera diferenciada. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, resulta ser que tengo un ahorro, pero abajito de esos ahorros, de esa palabra ahorro, tengo ahorro para marchamo, ahorro para impuestos territoriales, ahorro para emergencias, ahorro para seguro, ahorro para plan funerario, que la mayoría de personas no tienen o no tenemos un plan funerario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente, Dios quiera que no sea pronto, pero sabemos que va a pasar, lamentablemente cuando ya no estamos, a la de menos, si no hemos hecho las cosas bien, le estamos dejando o heredando deudas a nuestra familia si no hemos puesto nuestras cosas en regla. Una muerte. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Cómo juegan en esto? Porque, bueno, todos sabemos que existen, por ejemplo, otros recursos como el caso de los seguros. Sí. ¿Verdad? Los seguros, pues, a muchos no les gusta pagar seguros porque consideran que sienten como que están botando la plata. Pero también la mecánica de los seguros bien utilizada, ¿verdad? Y seguros, buenos seguros, ¿verdad? Honestos. Hay algunos que son demasiado caros, pero bueno, eso es oferta y demanda, igual que el mercado, pues uno verá cómo los compara y escoge, elige el mejor. Pero el tema de los seguros también es una herramienta, porque no podríamos tal vez ahorrar la cantidad de dinero que puede cubrir un seguro específico en un caso X, ¿verdad? Porque entendemos que los seguros pues se alimentan del ingreso de muchas personas, no solo de uno. Entonces por ahí puede ser una solución. ¿Juegan los seguros como un ahorro? ¿Podrían estar dentro de un presupuesto como un ahorro? ¿Son recomendables o no son recomendables? ¿Qué le parece a usted? Sí, gracias, Jonathan. Súper interesante lo que usted comenta.
Y se lo voy a responder en 2 vías y con un ejemplo. Lo primero es que las personas no ven los seguros como un ahorro, porque si estuviésemos hablando de un seguro de vida, la gente dice, no, para que lo disfrute otro. Eso por un lado. Y después porque generalmente, como dice usted, las personas creen o creemos que los seguros son muy caros, pero es que ahí es donde viene la balanza o el equilibrio o la prioridad. Por ejemplo, que puedo llegar y decir, no sé, voy a ir a comerme una hamburguesa, voy a comerme un combo, voy a tomarme un café, eso me costó 3.000, 4.000 colones, y soy muy constante en eso, lo hago cada 1, 2 o 3 veces a la semana o 4 veces al mes. ¿Cuánto me representa eso económicamente? Supongamos que son 12.000 colones. ¿Cuánto me podría llegar y costar, por ejemplo, un seguro, voy a decir, como un seguro oncológico? 2.000, 2.500 colones. ¿Qué pasa si, y aquí quiero darles mi historia y mi testimonio, qué pasa si el seguro oncológico, primero quiero decir que el oncológico es cuando tiene relación con todo lo que está o gira alrededor del cáncer, ¿verdad? Entonces, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de estómago, etc. Mi historia es la siguiente. Yo antes no contemplaba los seguros dentro de mi presupuesto, porque los veía como un gasto, hasta que un día choqué el carro, y cuando choqué el carro, además de tratar de negociar con el señor, tuve que pagar el parte, tuve que pagar el arreglo de mi carro, tuve que pagar el otro carro. Entonces yo decía, puña, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido un seguro? A la de menos, esa plata que pagué, que ya se fue hace como 6 años, la hubiese podido tener a través de un seguro, pero generalmente no le ponemos importancia. Y lo otro, quiero contarles muy brevemente mi historia, en donde yo trabajaba como ejecutivo de negocios en una oficina del Banco Popular en Paseo Colón. Entonces le ofrecía a todo el mundo seguros, el seguro oncológico, que vea que el cáncer es una de las enfermedades de mayor crecimiento en el país, etcétera, 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 hasta que un día yo dije, puña, no tengo un seguro. Me encanta irme o salir con mis amigos, que irme a comer las hamburguesitas, que los tacos, que irme de fiesta, etcétera, en aquel entonces, pero resulta ser que, pero ¿por qué no le pago un seguro a mi mamá? Y lo que quiero decirles con esto es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a rodear a nuestros padres y a nuestros hijos de un montón de cosas materiales, que tome, que para el Día de la Madre, que para el Día del Padre, etcétera, pero la mayoría de nosotros no, o les ponemos un ahorro a nuestros papás o a nuestros hijos o a nuestras parejas, o tampoco establecemos un presupuesto para los seguros. En mi caso, igual no voy a ser muy extenso en la historia, lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentable porque lo pude haber hecho hace con mucho tiempo, de una manera anticipada. Yo le pagué un seguro oncológico a mi mamá, con tan mala suerte, por decirlo así, que en el momento en que yo le pago el seguro a mi mamá, la aseguradora me dice, bueno, para usted poderlo hacer efectivo, yo sé que no lo use, pero para poderlo hacer efectivo, tiene que tener 2 meses de haberlo adquirido. Y resulta ser que a mi mamá le diagnosticaron cáncer 1 mes y medio después de que yo adquirí el seguro. ¿Y qué pasó? No pude cobrar ni asumir o ni tener los beneficios que me daba el seguro, que era hospitalización, que era dinero, que era para ayudarme yo con temas, yo pensaba en aquel entonces temas funerarios, yo decía, Dios quiera que no, porque generalmente las personas relacionamos cáncer con muerte. Yo quiero decirle a las personas que no necesariamente tiene que ser eso. Lamentablemente mi mamá falleció. Entonces, ¿cuánto tenía que pagar yo en aquel entonces? 1.350 colones. Hace 7 años que falleció mi mamá, que de hecho ahora en unos días va a cumplir ya 7 años. Y yo decía, a veces uno se siente, vamos a ver, no puedo llegar y decir que me siento culpable de un diagnóstico, porque eso no lo controlo, pero tal vez lo que agradezco es que mi mamá siempre me enseñó a ser ordenado y a tener el ahorro como una prioridad. Y aunque lamentablemente no tenía el seguro para poder cumplir económicamente con todo lo que se vio en esa enfermedad, por lo menos sí tuve la posibilidad de tener un ahorro, y también tenía, gracias a Dios,
un buen historial crediticio que me permitió hacerle frente a muchas cosas que les digo sinceramente, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, no sé cuántos han tenido una situación en particular como esta, pero es caro, porque a veces no todo te lo puede resolver o de inicio la caja por temas de citas, pero en mi caso sí fue un monto representativo, porque yo en todo momento luché para que mi mamá estuviese aquí, pero bueno, yo lo que quiero es que ni se pongan tristes, más bien los quiero instar a que si es con el Banco Popular, genial, pero si no, igual que tengan también los seguros como una prioridad, el seguro de su carro, el seguro de su casa, el seguro propio, es como aprender a quererse. Voy a continuar, no sé si te parece, Jonathan. Sí, excelente. Básicamente, pues hacía la consulta por eso, porque los seguros a veces siento que tienen, no sé, exacto, creo que como lo dijiste, se perciben como un gasto, pero de una u otra manera, digamos, un buen seguro, y lo digo por experiencia, y lo dije precisamente porque en algún momento un seguro me ha salvado, se invierte muy poco de seguros muy baratos, y realmente uno duraría mucho para poder contar el dinero que digamos que te puede cubrir el seguro en un momento específico, y lo empezás a pagar y muy poco tiempo después ya tenés el beneficio. Si te pasa en ese momento, pues ya lo puedes cobrar. Entonces, lo consultaba precisamente pues porque al fin y al cabo es una buena herramienta, una herramienta válida que existe en el mercado, y hay muchos, ¿verdad? Hay muchos y se pueden comparar, y hay oferta y demanda ahí con esto, pero que también resulta ser en algún momento pues una salvada, ¿verdad? Una salvada enorme en una situación específica donde tal vez uno no tiene en el presupuesto algún golpe fuerte económico de alguna cosa. Puede ser un choque, puede ser exactamente una muerte, que nadie está exento, o algo tan sencillo como quedarse sin empleo, ¿verdad? Que hasta para eso hay, hasta para equipos electrónicos. Los equipos electrónicos también se les puede pagar seguro. Hace poco me di cuenta, y una cámara o alguna cosa que uno compre, o algún asunto, un carro, lo que sea. Entonces, pero creo que no están dentro de la cultura, financiera de los ticos, me parece eso, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso te hacía la acotación. Correcto, todo lo que mencionas, y le agrego las bicicletas también ahora, pero eso es parte de la formación financiera que cada uno tiene que llegar y tener, porque al final nosotros podemos aquí darles a ustedes un sinnúmero de recomendaciones. Yo les puedo contar mi caso, como les puedo contar casos de amigos, de familiares, de clientes, etcétera, obviamente sin decirles nombre de cosas que ellos han pasado, pero si usted no toma una decisión hoy para cambiar y para mejorar, entonces no se puede llegar y quejar el día de mañana de lo que usted esté pasando, lo que usted esté viviendo.